85% del éxito depende de los power skills, no de las habilidades técnicas. A Borja Castelar lo contrataron en LinkedIn siendo el peor preparado de su equipo. Aún así, terminó siendo el mejor vendedor de LinkedIn en el mundo. Hoy, el autor de Power Skills nos muestra cuáles son las habilidades necesarias para construir la carrera de tus sueños en 2026. Saber convencer es un arte y una habilidad y una power skill fundamental. Eres tan bueno cuanto eres convenciendo de tu valor. ¿Tú crees que la inteligencia artificial está matando los power skills o esas habilidades sociales? La inteligencia artificial puede ser el copiloto en nuestras vidas o el piloto. Siempre digo que 3 elementos son fundamentales para construir una carrera de éxito: persuasión, networking y... Yo siento que la inteligencia emocional, la empatía y la autenticidad son cosas que la gente se cree que es muy buena. Pero la mayoría de las personas lo que son empáticos condicionales. El networking de verdad se trata de dar valor. No se trata de ser interesado. Se trata de interesarnos por los demás. Quien triunfa no es quien más sabe, es quien mejor comunica. Y eso tiene que quedar clarísimo. El 99% de la población vive como si fuera a vivir siempre. Va en piloto automático. Ese es el gran problema. Y cuando vas así, ¿qué ocurre? No arriesgas, no tomas acción, te quedas en piloto automático, te quedas en el trabajo de mierda que odias. Pero cuando cambias la relación que tienes con esto, de repente dices, es que no tengo nada que perder. Borja, cuando estábamos construyendo este episodio, a mí siempre me gusta pensar como, y esto me lo enseñó Daniel, a pensar los episodios como un proceso de transformación. Y la pregunta que queríamos responder en este episodio era cómo construir la carrera de tus sueños. Y pues claramente el profesor de esta masterclass o la persona que nos va a ayudar a construir el puente hacia la respuesta a la pregunta eres tú. Y quiero que todo el mundo esté en el mismo nivel y entienda quién es Borja Castelar. Así que empecemos por eso. Cuéntale a todos los que nos escuchan a qué te dedicas y cómo llegaste a hacer lo que haces hoy en día. A ver cómo consigo resumirlo. Pero hoy en día me dedico a dar conferencias principalmente. 90% de lo que hago es dar conferencias. Escribo mis libros, tengo 3 libros. El último, Power Skills, que en Colombia funcionó increíble. Y cómo acabé es curioso porque nunca planifiqué ser speaker. O sea, no sabía ni que uno podía vivir de dar conferencias. La verdad, no conocía que había una industria detrás y que realmente puedes vivir de dar conferencias. Simplemente, cuando empecé en LinkedIn, y antes de eso empecé una consultora en Londres, me buscó LinkedIn, me llevó para Irlanda, empecé mi carrera en ventas en Dublín vendiendo las soluciones de LinkedIn para empresas, que se llama Talent Solutions. Y nada, acabé trabajando ahí en ventas, se me dio muy bien ventas, encontré lo que me apasionaba, me encantaba ventas, la verdad. Fue un amor a primera vista, me encanta vender, me sigue gustando vender y siempre digo que sigo vendiendo, pero conferencias. Vendo ahora conocimiento, básicamente. Y empecé mi carrera ahí en Irlanda, en Dublín, en LinkedIn, crecí muy rápido y estuve ahí casi 4 años en Irlanda, en Dublín, y ahí me ofrecieron vender en Latinoamérica, abrir la nueva oficina de LinkedIn en Ciudad de México. Y dije, mira, Latinoamérica, no conocía nada, ¿no? Y dije, oye, pues qué interesante hacer un cambio de continente y de repente abrir la nueva oficina LinkedIn en Ciudad de México. Y dije, pues venga, vamos para adelante. Y cuando faltaba una semana para mudarme, Microsoft compró LinkedIn, que eso fue en 2016. Y me dijeron, se cancelan todos los proyectos. Pero puedes venir a la única oficina que tenemos en Latinoamérica, que está en Sao Paulo, en Brasil. Y dije, pues bueno, venga, pues vamos a... Fue de un día para otro. Y dije, bueno, pues a Sao Paulo. Y ahí acabé siendo transferido de Dublín para Sao Paulo. Y ahí en Sao Paulo seguí vendiendo en Latinoamérica, se me dio súper bien. Gané el premio Mejor Vendedor del Mundo, vendiendo en Latinoamérica. Y ahí me promocionaron a director, que fue el director más joven de Microsoft y LinkedIn, de tomar una posición de liderazgo de toda la unidad de ventas. Y ahí, cuando me hicieron director de ventas, me pusieron como portavoz oficial de LinkedIn para los medios de comunicación. Entonces, cualquier medio de comunicación quería hablar sobre talento, futuro del trabajo, liderazgo, ventas, me entrevistaban. Y de repente eso me dio visibilidad indirecta. Y de repente, me acuerdo, me empezaron a invitar a conferencias. Y me invitaron a una conferencia que fue el Social Media Week, que eso fue 2017. Y nada, di la conferencia. Fue una de las principales conferencias grandes que di, 1000 y pico personas. Y nada, hice la conferencia y dije, esto me encanta. O sea, me fusioné. Fueron 1 hora, pero sentí que fue 2 minutos de conferencia. Me encantó la energía. Bueno, me encantó. Bajé del escenario y vino una agencia de speakers, que no sabía ni que había agencias de speakers, y me dijo, oye, me encanta tu conferencia. Oye, ¿podemos representarte? Tienes mucho potencial. Un poco como un artista, ¿no? Yo digo que la vida de speaker es como un poco una vida de artista. Te encuentran el talento, invierten en ti, y esa agencia dijo, queremos invertir en ti, tienes un potencial gigante como speaker. ¿Has pensado una carrera en eso? Y digo, pues la verdad es que no, y tengo mi trabajo en LinkedIn, me encanta trabajar en LinkedIn. Bueno, pero podemos empezar como un side job. ¿Ves? Probando.
Y dije, bueno, vale. Y ahí empezó todo. Empecé a dar conferencias, boca a boca, pero luego tenía un conflicto de interés con mi propia empresa. Yo no podía estar dando conferencias siendo director de LinkedIn. Entonces, bueno, pero la demanda estaba aumentando. Y yo decía que no al 80% de las cosas. Entonces dije, ahora es el momento. En 2020 decidí salir del mundo corporativo. Fue la decisión más difícil de mi vida, porque LinkedIn me ha dado todo, y me lo sigue dando. Me siguen contratando por haber sido director de LinkedIn. Y en 2020 decidí salir y dije, voy a darle a esto. Porque noté que la parte de educación, de cursos, es lo que realmente me llenaba. No. Y ahí decidí salir en 2020 y lanzarme a emprender como emprendedor individual, digamos, dando conferencias. Y ahí empezó todo. Tengo que decir que los 2 primeros años fueron malísimos. No tenía la demanda que yo esperaba tener de conferencias. 2023 algo cambió y un boom hasta ahora. Fue duplicando. Y ya está ahora. Y así que acabé dando conferencias. Yo quiero entender cómo una persona termina siendo el mejor vendedor del mundo en LinkedIn. Y, y quiero que me lleves a un viaje para entender cuáles fueron las habilidades más cruciales que tuviste que desarrollar para llegar a ese punto. Y qué entendiste sobre lo que es verdaderamente valioso para poder crear una carrera exitosa en 2026. Pues mira, te das cuenta que lo más importante es las habilidades sociales, las power skills, las habilidades humanas. Bueno, tiene muchos nombres, habilidades blandas, que odio el término, habilidades blandas. El otro día estuve en una conferencia y dijeron habilidades suaves. Ya no sé qué es peor, o suaves o blandas. No sé si quién quiere aprender sobre algo suave o blando. Pero ahí está la clave de todo. De todo. Yo no hubiera empezado mi carrera en Londres si no me hubiera dado cuenta de eso. Yo era el peor preparado. Yo me acuerdo que no sé, dije, ¿cómo me han contratado? Luego, años más tarde, me di cuenta por qué me contrataron. Por esas habilidades, por cómo conectas con las personas, por la energía que transmites, que eso son habilidades humanas, cómo te presentas, cómo conectas, cómo te comunicas, cómo haces preguntas, cómo escuchas. Todo eso son power skills. Y ahí está la clave. Y ahí es porque y ahí empecé mi carrera en Londres por eso, porque se dieron cuenta de eso y conecté. De hecho, años más tarde, mi manager que me contrató en la época me dijo, eras el peor preparado. Pero conecté muchísimo contigo. Dije, quiero trabajar con esa persona. Aunque no tenga el conocimiento técnico para esa posición, le voy a enseñar. Porque realmente es una energía contagiante trabajar contigo. ¿Y cuáles son esas power skills que todo el mundo debería dominar hoy en día? Pues la primera, siempre lo digo en mis conferencias, es la persuasión. Sin duda. Es una palabra un poco contaminada, parece que va a ser técnicas de manipulación y cosas así, pero es la habilidad más importante porque siempre estamos convenciendo de algo. Pues una idea, un proyecto, como candidatos en un proceso de reclutamiento, siempre estamos convenciendo. Y las personas de más éxito son las que saben precisamente convencer mejor de su valor, tanto personal como profesional. Y eso es fundamental. Saber convencer es un arte y una habilidad y una power skill fundamental. Eres tan bueno cuanto eres convenciendo de tu valor. Así de claro. Entonces, esa es la habilidad número 1. Y eso se potencia y eso es, a nivel de carrera, lo más importante. Siempre digo que 3 elementos son fundamentales para construir una carrera de éxito. Persuasión, networking y posicionamiento. Y persuasión es el elemento crucial para conectar con las personas y convencer. Porque, como siempre digo, estamos convenciendo siempre de algo, como digo. Tengo una pregunta para ahondar en ese mundo de la persuasión que, como tú dices, es como Sí. tan misterioso en cierto sentido. Porque vender es persuadir, que te contraten es persuadir. Has persuadido a demasiadas personas a lo largo de tu carrera para llegar tan joven a donde estás. Quiero entender qué has aprendido acerca de la persuasión, cómo alguien puede ser más persuasivo en su vida diaria y en su trabajo. Una cosa, y a lo mejor me pongo un poco espiritual también en este tema, y cada vez lo pienso más, nunca lo paré a pensar mucho, pero cada vez lo pienso más, que es cómo vibras de energía. Esa energía que transmites, hay personas que las ves y dices, me ha encantado esa persona. Y tiene que ver con esa energía que transmites, esa positividad, ese entusiasmo. Yo creo ese entusiasmo que transmites, esa felicidad, esa alegría, esa parte energética de vibrar tan alto, de cómo en cada comunicación, en cada interacción humana, yo siempre pienso que en cada interacción humana, cómo puedo dejar a la otra persona mejor de lo que estaba antes de una interacción conmigo. Y esa energía positiva, entusiasta, es una parte fundamental de la persuasión, esa mentalidad positiva. Y luego, obviamente, tu comunicación es fundamental. Cómo te comunicas, cómo transmites ideas, cómo tienes claro, cómo la tienes clarísima a la hora de comunicar. Eso, al final, quien triunfa no es quien más sabe, es quien mejor comunica. Y eso tiene que quedar clarísimo. Y eso es el elemento fundamental en la persuasión. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú has visto de comunicación en las personas con las que te relacionas diariamente? Falta de entusiasmo. Precisamente conectándolo con lo que digo de energía, es la energía baja.
Hay gente que va derrotada por la vida y con la energía súper baja y hablando con un nivel de velocidad y tono de voz monótono. Eso es como las conferencias. No hay peor conferencia que ir a alguien que habla monótono y lo veo constantemente. Que lee las slides, que no cambia la velocidad y que sobre todo no coloca entusiasmo. Eso para mí es el error número uno. No comunicar, no vibrar alto, no tener esa energía, que eso es lo que va a generar efecto contagio. Siempre recomiendo un libro que se llama Habla como TED, de Carmín Galo, que analiza las charlas TED de más éxito. Resumen del libro: la energía y la pasión del orador es lo más importante de todo. ¿Y cómo hacemos para desmentir ese mito de que la energía depende de la personalidad de cada quien? Porque hay personas muy extrovertidas, hay personas muy introvertidas. ¿Cómo desmentir ese mito? Primero hay que entender que la diferencia entre extrovertido e introvertido no es a nivel energético, es cómo recargan energía. Un introvertido puede tener muchísima energía en una interacción, pero gasta la pila en esa energía. Un extrovertido se alimenta de energía de las personas. Pueden hacerlo igual de bien. El introvertido va a perder energía en interacciones, sobre todo con muchas personas, pero lo va a hacer igual de bien. Lo único que uno se alimenta y otro pierde energía. Esa es la gran diferencia. Pero todo lo contrario, los introvertidos son en muchas áreas mucho mejores que los extrovertidos. En ventas, los mejores vendedores que he conocido eran todos introvertidos. ¿Por qué? Porque escuchan mejor. Un power skill fundamental. Escucha activa. Los introvertidos normalmente escuchan mejor. Segundo elemento importantísimo en la persuasión: hacer buenas preguntas. Los introvertidos hacen mejores preguntas muchas veces. Entonces, todo lo contrario, los introvertidos tienen grandes fortalezas y tienen que aprovechar esas grandes fortalezas. Son todo prejuicios. Todo lo contrario, los introvertidos tienen cualidades increíbles que tienen que potenciar igual que un extrovertido. Borja, y además de la energía, ¿qué más tenemos que tener en cuenta para ser buenos comunicadores? Autoconocimiento, entender qué temas te apasionan. Muchas personas me buscan diciendo: quiero ser speaker. ¿Vale? ¿Qué temas conectan contigo? No sé, pero querría ser speaker. Es que hay que empezar por los temas que te apasionan. ¿Qué es aquello en lo que sientes obsesión por compartir? ¿Qué te mueve? Hay que empezar con eso. Cuando ya me dicen quién es speaker, pero no saben de qué temas quieren hablar, no tiene ningún sentido. Hay que empezar por lo que te mueve, por tu pasión. Eso es lo más importante. Entender tus fortalezas, los temas que te conectan y sobre todo entender, siempre digo, cuál es tu obsesión. Más que cuál es tu pasión, cuál es tu obsesión. ¿Qué te obsesiona? Lo malo es que la palabra obsesión es una palabra un poco contaminada, realmente, pero es todo. Las personas de éxito son las que tienen una obsesión. No vas a tener éxito en la carrera si no estás obsesionado por un tema o varios. Porque es lo que te va a mover, es lo que te va a dar motivación, es lo que te va a dar inspiración. La obsesión es lo que te va a permitir todo el tiempo darle. Aunque no vea resultado. Le das. La obsesión es todo. No conozco a nadie que haya tenido mucho éxito sin ser una persona sumamente obsesiva en un tema o varios. Quiero conectar eso que estabas diciendo de encontrar lo que te apasiona con algo que tú también dices que es importante para tener una carrera exitosa, y es que no necesariamente hay que conectar con tus pasiones, sino que tienes que conectar con tus fortalezas. Totalmente. Y de hecho es que vivimos en la sociedad de las debilidades. Estamos todo el día prestando atención a nuestras debilidades y no prestando atención a nuestras fortalezas. Y desde la escuela nos pasa. ¿Dónde nos regañan nuestros padres? En las asignaturas que me acuerdo. La madre que te parió, Borja, otra vez matemáticas, ¿no? Siempre era la misma historia. Y no miraban asignaturas que tenían mucho talento. Y luego entras en el mundo corporativo y es siempre el feedback de debilidades. Todo el santo día. Ponle el nombre sexy que quieras. Feedback de áreas de desarrollo. Pero siempre en las debilidades, el enfoque y el foco es en las debilidades. Cuando la magia ocurre cuando te centras en tus fortalezas, en las cosas que se te dan bien. Porque si luchas todo el tiempo con tus debilidades, vas a tener mejoras marginales. Y en el mejor de los casos vas a ser medio. Pero si todas esas horas y esfuerzo lo colocas en algo que ya tienes talento innato, ahí es donde te vas a destacar. Ahí es donde vas a tener retorno de la inversión. Ahora hay mucho ese pitch de ese discurso de sigue tus pasiones en el trabajo. Lo escuchamos todo el tiempo. No. Sigue tus fortalezas. Porque normalmente lo que se te da bien, te encanta hacerlo también. Entonces cambia el enfoque. En vez de pensar, ¿cuáles son mis pasiones? Que es muy abstracto y no estoy muy de acuerdo muchas veces. No. Sigue tus fortalezas. Y ahí vas a entender también tus pasiones y tus obsesiones también. Pero claro, hay que invertir lo más importante, que es el autoconocimiento, que es lo que debería ser asignatura obligatoria en la escuela. Es una vergüenza que la asignatura principal de la escuela no es el autoconocimiento, porque esta es la clave de todo. Es muy curioso porque todos los episodios que hemos grabado últimamente nos llevan al autoconocimiento y todos tienen respuestas diferentes hacia cómo conocerse a sí mismos. Pero ¿cuáles crees que son las preguntas fundamentales que deberíamos hacernos todos para poder comprender para qué somos buenos, qué nos gusta?
además de las que ya dijiste que son evidentes, que es qué nos apasiona y cuáles son mis fortalezas, Claro. ¿qué otras preguntas crees que todas las personas que nos están escuchando deberían hacerse? ¿Qué actividades te hacen entrar en flujo? ¿Y qué quiero decir el famoso flujo? ¿Cuál es el flujo? Esas actividades que pierdes la noción del tiempo y del espacio. Eso es cuando entras en flujo. Ahí te pregunto, ¿qué actividades te generan flujo? Me genera flujo leer sobre desarrollo personal, por ejemplo. Genial. Bueno, ya tenemos indicios. Hazte la pregunta de qué actividades te hacen que te metas de tal forma que entres en esa actividad de flujo que llamo. Otra pregunta muy importante es, ¿qué te gusta hacer cuando eras niño? ¿Qué te llamaba la atención? Si no te acuerdas, todo bien. Pregunta a tus padres, a tus hermanos. Oye, ¿qué me llamaba la atención hacer cuando eras niño? Pues te encantaba tirarte en la hierba y rodar. Todo bien, hay indicios. O te encantaba organizar tu cumpleaños, todo súper organizado con todos los invitados. Son indicios súper interesantes de cosas que te llamaban la atención. Tenemos que volver a eso, a esa parte, a preguntarnos qué te gusta hacer, qué actividades te ponen en flujo. ¿Qué harías, por ejemplo, si tuvieras todo el dinero del mundo? Imagínate que eres multimillonario, dinero ilimitado. ¿Qué harías en tu día a día? Sé que me vas a decir viajar, vale, pero te vas a aburrir de viajar. ¿Cuál sería tu rutina? Para pensar, ¿qué actividades harías? Esa rutina. Cuando ya se te ha pasado el fervor de viajar, ¿qué harías en tu día a día? Sabes que lo verdaderamente apasionante, Borja, y es un privilegio pues que no mucha gente tiene, pero tú hiciste esa pregunta y literalmente en mi cabeza yo estaba respondiendo, estaría haciendo justo lo que estoy haciendo hoy. Increíble. Pues ya tienes la respuesta. Quiero ahondar en otro par de power skills que son importantes para triunfar en el mundo de los negocios y tener una carrera exitosa en 2026. Quiero hablar de uno puntual que es la colaboración. Se nos olvida un poco que el trabajo en equipo es fundamental. En LinkedIn, teniendo que vender, pues que recuerdo que me dijiste algo así como que cuando entraste al equipo de Talent Solutions eran $50 millones y saliste cuando eran $5 billones en ventas. ¿Qué aprendiste en esa época y de dar tantas conferencias y conocer tantos equipos sobre lo que es verdaderamente importante a la hora de colaborar con otros? Todo el mundo dice que colabora muy bien y que la empresa es colaborativa. Yo siempre digo que el principal problema de las empresas son los silos. En todas las empresas se generan silos. Es el gran desafío para la mayoría de empresas. ¿Y qué son los silos? Pues equipos que empiezan solo a trabajar entre ellos, no colaboran con otros equipos, solo buscan su propio beneficio y se van creando silos, lugares en que son como mini empresas dentro de la empresa y donde no colaboran para un bien mayor. Y es muy difícil romper esos silos. Y para romper esos silos, lo primero y principal es entender que el origen es el ego. Como todos los grandes problemas. El origen de la mayoría de los problemas empresariales y fuera del problema es el ego. Y el ego es lo que genera que los equipos no colaboren. ¿Y cómo se lucha contra el ego? Primero, desarrollando power skills como la inteligencia emocional. Que la inteligencia emocional debería ser asignatura obligatoria en la escuela también. No es normal que aprendas a cómo está compuesta la mitocondria o que en España en 1492 descubrimos un continente y no te enseñan a gestionar tus emociones. Inteligencia emocional. Eso lo he visto en escuelas de Suecia. Que, por ejemplo, te explican todas las emociones que existen y para qué sirven. Y cómo identificarlas. Y eso, cuando haces ese ejercicio de identificar emociones, te conviertes en observador de tus propias emociones. Y eso es el gran cambio a nivel de inteligencia emocional. Pero inteligencia emocional es todo. Para entender cómo colaborar, para reducir el ego. Como digo, la mayoría de los problemas que hay en el mundo corporativo y la falta de colaboración es ego. Es proteger mi equipo. Quiero proteger mi equipo y es yo contra otro equipo. Y ese es el gran problema. Eso empieza en el sistema educativo, como digo. Hay que incentivar más aulas, por ejemplo, de deportes. Más deportes, para mejorar la colaboración. Tendría que haber más deportes. Sé que es contraintuitivo para muchos, pero tenemos que volver a las artes humanísticas. ¿Qué significa volver a las artes humanísticas? Más aulas de teatro, para mejorar la comunicación, de pintura y música, para mejorar la creatividad, más deportes, para mejorar la colaboración. Tenemos que volver a actividades humanas para mejorar habilidades humanas, para mejorar power skills, porque la colaboración es completamente fundamental y el futuro vamos a trabajar más que nunca por proyectos. Ya no va a ser tanto el formato que hay ahora de un empleo fijo todo el tiempo, ¿no? La gente se va a unir para hacer un proyecto juntos, colaborar al máximo, separarse y al próximo proyecto. Y la colaboración es completamente fundamental. Si estás aquí es porque crees, como nosotros, que sentarte frente a la persona correcta te puede cambiar la vida. Y eso es exactamente lo que hacemos cada semana. Te conseguimos un lugar en la mesa. Todos los lunes, un mentor nuevo, un cerebro nuevo, una receta distinta.
Pero aquí está lo importante. Yo no pregunto por mí, pregunto por ti, por todos los que nos escuchan, que también están sentados con nosotros en la mesa. Así que si quieres seguir haciendo parte de estas conversaciones, recuerda suscribirte y activar la campanita. Puedes hacerlo en el botón de abajo o escaneando el QR que vas a encontrar en pantalla. ¿Tú crees que la inteligencia artificial está matando los power skills o esas habilidades sociales en la gran mayoría de las personas porque ya no colaboran, ya no se comunican, tienen respuestas muy rápido y dan muy poco espacio al silencio y a la creatividad? ¿Qué crees que está pasando con eso? Pues es un muy buen punto porque creo que está afectando a estas nuevas generaciones en particular. Creo que estas nuevas generaciones se comunican peor que las anteriores. Y hemos descubierto que el uso excesivo de pantallas es muy perjudicial para precisamente habilidades de comunicación. Entonces, en cierta medida estoy de acuerdo en que muchas veces la tecnología nos está limitando nuestras habilidades, sobre todo nuestras habilidades humanas. Y es un tema que me preocupa muchísimo. Está afectando a la colaboración, está afectando a la inteligencia emocional, está afectando a cómo nos comunicamos. Y eso significa que tenemos que ponernos límites a la tecnología. Por ejemplo, la tecnología nos ha vuelto más individualistas y narcisistas que nunca en la historia. Que si los selfies, que todo gira en torno a nosotros. Es la sociedad cada vez más egocéntrica por la tecnología. Entonces es un tema que me preocupa y tenemos que poner límites. Como digo, la inteligencia artificial puede ser o el copiloto de nuestras vidas o el piloto. Pero está en nuestras manos decidirlo. Y tenemos que poner límites, sin duda. Sin duda. En la escuela, por ejemplo, papel y lápiz. Se ha demostrado que el papel y el lápiz desarrollan una serie de redes neuronales que no lo hace la tecnología. Muchas escuelas que fueron súper avanzadas, que pusieron rápidamente pantallas, pensando en la época que era increíble, ahora están volviendo al papel y al lápiz. Estamos volviendo al analógico más que nunca. Y hay que volver a eso. Hay que buscar ese equilibrio entre lo analógico y lo tecnológico. Y no sé la respuesta, realmente es muy complicado saber dónde poner la línea de la tecnología. Porque el uso excesivo de la tecnología está limitando hasta el raciocinio básico, inclusive. Ya no te digo de habilidades de comunicación. Entonces es un tema muy interesante y no sé dónde está el límite. Siento que estamos en un periodo de prueba todavía. ¿Dónde podemos colocar lo tecnológico y lo analógico? Pero sin duda está teniendo un impacto muy grande. Quiero irme a la inteligencia emocional y hacerte una pregunta que puede ser muy compleja. Uy. Quiero que te imagines que estás sentado con un emprendedor, con un empresario, con un líder y quieres ayudarle a que desarrolle más inteligencia emocional. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lograrías que esa persona fuera más inteligente con sus emociones? Primero le haría percibir varias cosas. Haríamos roleplays juntos. Y como hago mucho en mis talleres. Porque yo siento que la inteligencia emocional, la empatía y la autenticidad son cosas que la gente se cree que es muy buena. Hay un problema de autopercepción. Esto lo veo mucho en mis talleres de liderazgo. Yo mando una evaluación y digo, puntúate de 1 a 10 en empatía. Todo el mundo 10. Es increíble. No, hay alguno más humilde que se pone un 9. O sea, todo el mundo tiene una percepción muy equivocada. De la empatía, por ejemplo. Todo el mundo se cree que es muy empático. Pero la mayoría de las personas lo que son empáticos condicionales. Es muy diferente. Empático condicional es tener empatía por gente que me gusta. Yo es muy fácil tener empatía contigo. Porque siento que cuento mucho contigo y me gustas. Pero las personas que no tienen que ver con nosotros, que incluso no nos gustan nada, esa es la verdadera empatía. Cuando tienes empatía con gente que no tiene ningún valor en común con nosotros. Esa es la verdadera empatía. El 99% es empático, como digo, condicional. La verdadera empatía es empatía incondicional. Como digo, es de personas que hasta no nos gustan nada. Ahí vas a descubrir si tienes empatía. Y es lo más difícil. Potenciar la inteligencia emocional y la verdadera empatía es lo más difícil. Es una práctica diaria. Yo siempre digo que cualquier interacción humana es una oportunidad para desarrollar la empatía. Y es dificilísimo. Yo siempre lo pienso internamente y digo, Borja, no juzgues a la persona. Vamos a darle un tiempo. A ver qué tiene que decir. Voy a intentar ser empático y no voy a sacar conclusiones rápidas. Porque el ser humano está hecho para sacar conclusiones muy rápidas. Juzgar rapidísimo a la persona. Y dar un paso atrás y no juzgar, yo creo que es de lo más difícil que existe. Decir, voy a entenderlo, voy a colocarme en empatía de verdad y voy a ver qué tiene que decir. No voy a sacar conclusiones rápidas. Eso es una práctica diaria. Yo veo cada interacción humana como una oportunidad para mejorar la empatía, la escucha activa y la inteligencia emocional. Es decir, Borja, escucha. Y además de la autopercepción, luego, ¿qué pasaría? Cuando la persona, o sea, ¿cómo aterrizas a alguien para que entienda que lo que esa persona ve de sí mismo tal vez no es tan alineado con la realidad que la gente percibe? Esto al final se hace realmente preguntando
y desarrollando también otro elemento que hablo mucho, que es la curiosidad. Realmente. No se puede tener empatía, inteligencia, nada sin curiosidad. Y la curiosidad, mira que he entrenado personas, y he contratado muchísimas personas, y yo creo que todo se puede aprender, pero la curiosidad, tengo mis dudas, realmente. Si una persona es cero curiosa, no he visto a una persona tener curiosidad. Y eso es algo que, por eso siempre he contratado por curiosidad. Porque si la persona no tiene curiosidad es muy, muy difícil desarrollar. Si la persona es cero curiosa, no va a ser empático, no va a tener inteligencia emocional. Soy bastante radical con ese tema de la curiosidad. Por eso digo que es un rasgo. ¿Se puede mejorar la curiosidad? Tengo mis dudas. Tengo bastantes mis dudas sobre eso. ¿Cómo definirías lo que es la curiosidad? La curiosidad es ese fuego interno que te lleva a entender el porqué de las cosas. Es ese niño curioso que tienes dentro y que quiere entender el porqué de todo. ¿Y por qué? Y va más allá. Se pregunta siempre por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué debe ser así? Y no deja de cuestionarse. El todo. Se cuestiona todo. Para mí ese es el símbolo de inteligencia definitivo, el cuestionarse hasta mis propias creencias. ¿Y por qué he pensado eso? ¿Y por qué le he juzgado? No, volvemos a la empatía. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Será que es ego realmente lo que estoy sintiendo? Ahí te vuelves observador de tus emociones. Y esa es la verdadera inteligencia emocional. Cuando te vuelves observador de tus propias emociones. Ahí es cuando se ha alcanzado la verdadera inteligencia emocional. Y eso empieza con la curiosidad del por qué. Y por qué, y del niño curioso. Porque yo creo que todos somos, en el fondo, bastante curiosos. Pero el sistema educativo también acaba con esa curiosidad. Yo creo que tenemos esa tendencia a preguntarnos el por qué. Pero el sistema industrial y obsoleto en el que pasamos corta de lleno esa curiosidad genuina. Es decir, que para que una persona logre realmente verse al espejo, la mejor herramienta son las preguntas. O sea, que esa misma persona se dé cuenta que hay una disonancia entre ambas imágenes. Totalmente. Y siempre preguntarnos, ¿y por qué me estoy comportando así? Y cuando tenemos una emoción que no nos gusta, ¿por qué estoy sintiendo esto? Volvemos a las preguntas, autocuestionarnos. ¿Por qué estoy con rabia? Y solo el cuestionarnos ya va a reducir la rabia. Porque vuelves de nuevo a ser observador de tus pensamientos y de tus emociones. Y eso te pone un espacio. Entonces es importantísimo. La exitosa carrera de Borja en ventas lo llevó a cruzar fronteras. Londres, Dublín, Sao Paulo y todo ese conocimiento que adquirió, hoy lo lleva a dar conferencias por todo el mundo. Ese es el sueño de cualquier independiente. Hoy un cliente en Ciudad de México, mañana otro en Madrid. Pero ese sueño tiene una letra chiquita que todo el mundo debe entender. Tienes que saber cobrar. De lo contrario, te pasas todo el día abriendo la aplicación del banco para ver si por fin llegó tu dinero. Y cuando llega, siempre recibes menos de lo que deberías por comisiones y conversiones. Para que puedas cobrar a clientes por todo el mundo, OnTop creó la OnTop Global Account. Una cuenta que te permite facturar a cualquier cliente, cobrar en dólares y tener ese dinero disponible en minutos. Además, puedes moverlo a más de 150 países y gastarlo usando una tarjeta Visa Platinum. Nosotros ya la usamos en Instinto. Tenemos patrocinadores en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Y ahora cobrarles es mucho más fácil. Puedes crear tu cuenta hoy mismo, escaneando el QR que encuentras en pantalla o entrando al enlace que les vamos a dejar en la descripción. Tú personalmente, ¿cuáles han sido los momentos de tu vida que más te han ayudado a desarrollar la inteligencia emocional? ¿Tienes algunos momentos que hayan sido como determinantes para poder entender mejor tus emociones y manejarlas mejor? Muchas fases de mi vida. La fase cuando empecé a buscar trabajo. A mí me rechazaron, me acuerdo que en Londres más de 30 veces me rechazaron en entrevistas. Y claro, tu mente ya empieza a decir, eres un fracaso, no sirves para nada, qué habilidades tienes, autoestima por el suelo, no dormía bien, ¿para qué valgo? Que mucha gente que seguro que está escuchando, que ha entrado en esas crisis, ¿no? Entonces, primero que me viene a la cabeza es eso. Y decir, ya no sé qué hacer. Y ahí fue un momento durísimo, pero ahí es donde te empiezas a cuestionar. Venga, Borja, ¿por qué te sientes así? Venga, vamos a dar una oportunidad más. De ese momento para mí fue muy duro y luego muchos más. He pasado por muchos momentos de muchísimos fracasos. Cuando estaba en recursos humanos, yo empecé una consultora en recursos humanos y lo odiaba el trabajo. Lo odiaba con toda mi alma. Pasé por unos momentos de estrés y ansiedad horribles. Tenía taquicardias todos los días. Yo soy la persona que somatiza mucho las emociones porque no las confrontas también. Entonces el cuerpo acaba somatizando muchas de las emociones. Esa época fue durísima. En esa época empecé a cuestionarme las cosas. Y a través de cuestionarme, que me di cuenta de que estaba en un trabajo que estaba usando mis debilidades. Y no podía continuar un trabajo que estaba usando mis debilidades. Porque es lo que le pasa a muchas personas. Muchas personas son infelices en su carrera y en su trabajo y tienen mucho estrés y mucha ansiedad
Porque están en un trabajo que principalmente están usando sus debilidades. Y ahí es cuando surge el estrés y la ansiedad. Cuando estás principalmente luchando contra tus debilidades. Yo soy una persona cero analítica. Y está en un trabajo en consultoría súper analítico. Entonces está luchando día y noche contra mis debilidades. Y ahí surge el estrés y la ansiedad. Y ahí empecé de nuevo a cuestionarme. Todo empieza con cuestionarte las cosas. El problema es que mucha gente va en piloto automático y no se cuestiona. Y las autopreguntas que te haces, ¿no será que no estoy en un trabajo que no estoy usando mis fortalezas? ¿Qué trabajos podría encontrar que podría usar mis fortalezas? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y ahí me di cuenta que la carrera que yo quería era en ventas. Y ahí es donde pivoté, empecé mi carrera en ventas y ahí encontré lo que encajaba con mis fortalezas. Y ahí es donde me destaqué, porque me di cuenta que es el tipo de trabajo que encajaba con mis fortalezas. Otra crisis grande fue cuando pasé de ser un vendedor, el mejor del mundo, todo éxitos, premios, a pasar a liderar a otras personas, que son habilidades completamente diferentes. Una cosa es vender y otra es liderar personas. Una cosa es ser vendedor y otra es ser director de ventas. Y ahí también fue durísimo. Cuestioné hasta si yo podría ser líder también. Porque en mis primeros tiempos como líder fue un líder pésimo. El típico que sabe todo lo que tiene que hacer y así es como se hace, porque es el mejor vendedor. Entonces también ahí fue otra crisis de ego. Y ahí es donde me cuestioné. Estoy moviéndome por ego totalmente. Entonces cuestionarse todo y autopreguntarnos es la respuesta a absolutamente todo. Háblame de liderazgo, que es otro power skill muy importante. ¿Qué has aprendido sobre lo que es ser un buen líder? Un buen líder sabe comunicar sobre todo el propósito, que yo creo que es lo que acaba inspirando a las personas. Saber por qué están trabajando contigo. Darles un propósito, darles una visión, darles inspiración. Esa capacidad de inspirar es fundamental. Y para inspirar, comunicación. Tiene que ver con ser embajador del propósito de la empresa, por ejemplo. Un buen líder tiene que ser un súper embajador del propósito de la empresa en la que está trabajando. Es fundamental. Yo me volví embajador sin darme cuenta. Yo cuando trabajaba en LinkedIn, el propósito de LinkedIn es generar oportunidades para la fuerza laboral. Es el propósito. Generar oportunidades para la fuerza global. Y yo vivía ese propósito. Yo cuando hablaba con un potencial candidato, lo primero que les decía era eso. ¿Qué hacemos en LinkedIn? Generar oportunidades para la fuerza laboral. Y las oportunidades es lo más importante para el ser humano. De hecho, siempre lo digo, hoy lo he dicho en la conferencia. ¿Quiénes de vosotros tienen origen europeo aquí? 90% de la sala. ¿Por qué vinieron esas personas de Europa aquí? Buscando oportunidades. Es lo que mueve la especie humana. Vivirlo así y transmitirlo así es lo que genera muchísima inspiración como líder. Darte claramente el propósito y vivirlo de primera mano. Y luego también tiene que ver con otras cosas, comunicar feedback, pero sobre todo dar feedback motivacional. No feedback de mejora, no feedback de debilidades. Un líder te inspira cuando se da cuenta de cuáles son tus fortalezas y quiere potenciar tus fortalezas. No se centra tanto en tus debilidades, como hacen la mayoría de líderes, sino que se centra en tus fortalezas. Sales de una sesión con él y dices, wow, increíble. No solo identifica cuáles son mis fortalezas, sino me quiere ayudar a potenciar. Y eso ocurre bien poco. Y ahí es cuando dices, wow, mi líder me inspira. El líder tiene esa capacidad de identificar las fortalezas del equipo, saber cómo potenciarlas. Es un comunicador nato, tiene el ego bajo control, tiene inteligencia emocional, no se altera, te trae paz, tiene la capacidad de filtrar toda la presión que viene de arriba. Es una verdadera habilidad, porque el líder va a tener una presión de arriba enorme, pero un buen líder tiene la capacidad de filtrar toda esa presión y no llevarla. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional, de nuevo. Un líder tiene power skills como la comunicación, la persuasión, la inteligencia emocional a un nivel súper, súper alto. Pero todavía falta mucho inteligencia emocional en los líderes. Háblame eso del feedback constructivo y el feedback motivacional. Claro, hay dos tipos de feedback que puedes dar como líder. Como líder o sin ser líder. Puedes dar feedback constructivo, que es el feedback de debilidades, o puedes dar feedback motivacional, que es feedback de fortalezas. Son dos tipos de feedback que puedes dar. ¿Qué problema hay? La mayoría de líderes están en el feedback constructivo. 90% están dando feedback constructivo. Cuando el líder que inspira, 70% está dando feedback motivacional. Decirte qué bien lo has hecho. ¿Qué pasaría si todavía mejoramos más esa habilidad? Están mucho más centrados en el feedback motivacional, no tanto en el feedback constructivo. ¿Y entonces qué pasa cuando alguien hace algo mal? O sea, Claro. ¿qué tipo de feedback deberíamos darle? No le vamos a dar constructivo. Todavía va a ser 30% el feedback constructivo, Ya. porque es necesario. Pero tenemos que recordar que el feedback motivacional es el que realmente hace cambiar las cosas. Es decir, que no solamente hay que buscar a las personas para decirles cuando se equivocaron, sino también hay que decirles cuando hicieron las cosas bien. Es tanto que el 70% de los buenos, y eso lo veo siempre, los buenos líderes, la mayoría del tiempo, están dando feedback, decirte, oye, muchas gracias por tu trabajo, qué bien lo has hecho.
Entonces, ¿tú crees que la mayoría de gerentes que no reconocen a las personas cuando están haciendo el trabajo bien están dejando mucho poder de conexión con sus empleados sobre la mesa? Totalmente. Y el problema es que cuando piensan en dar feedback, no recuerdan que hay dos tipos de feedback. Y solo se llaman el constructivo. Y se olvidan que el motivacional, que es el de decirte, darte las gracias, reconocer tu trabajo, es fundamental. El reconocimiento es fundamental. Es fundamental. La mayoría de las personas ni siquiera se mueven por el dinero. Se mueven por el reconocimiento. Y ser un líder que reconoce es completamente fundamental para inspirar a las personas. Dani, yo como estoy de feedback constructivo y motivacional. Hay espacio de mejora, ¿no? ¿Verdad? Déjame darte un feedback constructivo, ¿no? Borja, porque el último power skill del que quiero hablar para pasar a hablar de otras cosas es la empatía. Sí. La has mencionado muchas veces, pero ¿por qué un líder o una persona con empatía puede llegar más lejos? Sin empatía no existe la mayoría de power skills. No hay inteligencia emocional sin empatía. No hay verdadera comunicación sin empatía. Yo creo que es como lo que sostiene el resto de las habilidades humanas y es lo que genera la conexión. Y la conexión es lo único que no va a ser sustituido por ninguna inteligencia artificial. La conexión que podemos crear tú y yo nunca va a ser sustituido por la inteligencia artificial. Jamás va a ser sustituida. Con eso que acabas de decir, ¿no te atreverías a decir que entonces la empatía es más importante como power skill que la persuasión? Porque sin empatía no hay persuasión. Oye, muy buen punto. Pues yo diría que es una afirmación totalmente cierta. No puede haber verdadera persuasión sin empatía. Ahí sí que es manipulación. Ahí no sería persuasión, sería manipulación. Si no hay empatía de verdad. Y las personas más persuasivas que he conocido son extremadamente empáticas. Extremadamente positivas y empáticas, las dos cosas, inclusive. Y la empatía es increíblemente difícil de mejorar. Yo siempre digo que es algo aspiracional. Yo sigo trabajando. Yo sigo pensando. Como digo, cada interacción pienso, Borja, voy a ponerme en la situación de la persona. No voy a juzgar. No voy a sacar conclusiones. No voy a juzgar a la persona. Es un ejercicio diario mejorar la empatía. Como digo, la empatía incondicional es de las cosas más importantes. Dijiste que la conexión no se va a reemplazar, pues no se va a poder reemplazar nunca. Yo estoy completamente de acuerdo y por eso es una de las razones por las que creo que los podcasts así como este que estamos haciendo, donde estamos tú y yo presencial, conversando, mirándonos a los ojos, no van a poder reemplazarse nunca. Jamás. ¿Cómo conectar más con las personas? Porque creo que hay muchos mitos alrededor de eso. Mucha gente cree que tiene que ser complaciente a la hora de conectar con alguien, tiene que decir siempre que sí. ¿Qué has aprendido de todas estas personas que son tan persuasivas y que tienen tanta empatía acerca de lo que es conectar genuinamente con las personas? Pues yo siempre pienso que cada persona, que siempre puede aprender algo de alguna persona, no importa cuál. Yo siempre tengo esa curiosidad de qué puedo aprender de esa persona. Y tiene que ver con otra cosa muy importante, que hablo mucho en mis conferencias, hablar con desconocidos. De las power skills más importantes que hay es hablar con desconocidos, precisamente. Yo creo que lo que más me ha aportado a nivel de networking es eso, sin duda, ¿eh? Lo que pasa es que mucha gente va con el chip de cuando éramos niños, no hables con desconocidos. Y la gente se cierra hablando desconocidos, yo lo veo. La gente va como, uy, ¿por qué me está hablando? Entonces hay que romper esa mentalidad. Hablar con desconocidos puede ser de las mejores inversiones que hagas en tu vida. ¿Y cómo abrir esas conversaciones? A mucha gente le da pánico. Pues es un poco pues como ligar también. A mucha gente le da pánico ligar en la cafetería. Es lo mismo. Tienes que pensar y desarrollar el small talk, que dicen en inglés. Y el small talk es esas pequeñas conversaciones. Abrir conversaciones es lo más difícil para muchas personas. Yo recomiendo, primer punto, abrir conversaciones basado en lo que estás compartiendo, en la circunstancia que estás compartiendo. Por ejemplo, te encuentro en un evento y el aire acondicionado está súper fuerte. Joder, está helado aquí el aire acondicionado. Busco cosas en común que compartimos, circunstancias. Esa para mí es la mejor forma de romper conversación con desconocidos. Algún punto en común. Has venido al evento conmigo. Oye, ¿qué te han parecido los speakers? Este último ha sido increíble. Buscar circunstancias es lo ideal. Otra cosa que me gusta hacer mucho es algún detalle. Por ejemplo, a mí me encantan los relojes. Oye, qué reloj bonito, ese me encanta. Ese no es el buscar detalles, cosas, también. Ese también me gusta mucho usar. Circunstancias o detalles que has prestado atención. Oye, la maleta, lo hice el otro día, de hecho, por una maleta que me encanta, de Rimowa. Esa maleta es brutal, ¿no? ¿Dónde los compras? Y empiezas a, sí, no, porque me encanta también. Esas pequeñas cosas, usar circunstancias o pequeños detalles, me encanta para abrir conversación con desconocidos. Vives en eventos y vives conectando con gente nueva, ¿cómo pasar de ese small talk a verdaderamente crear una red de contactos que es fundamental? Tú lo dijiste, el networking es importante. ¿Cómo pasar de ese small talk de me gusta tu maleta a
comencemos a crear cosas juntos, cómo nos podemos ayudar, Claro. qué es lo que verdaderamente transforma la carrera de las personas. Pues mira, eso me recuerda al networking, porque 50% del éxito depende del networking, depende de las personas que conoces. Puedes tener las mejores habilidades, el mejor power skill de la persuasión, lo que tú quieras, pero lo más importante es las personas que conoces. Nadie es una isla, nadie consigue el éxito solo. Necesitas la ayuda de otras personas. El networking es 50 o más por ciento del éxito. Ves a eventos, conecta con personas. Todo depende de las personas que conozcas. La mayoría de las mejores ofertas de empleo ni siquiera salen al aire. Es networking. Y el networking tiene que ver con dar valor. Porque mucha gente dice, vale, perfecto, voy a empezar a hacer networking. Voy a ir a eventos. Pero van con una mentalidad egoísta. ¿De qué puedo sacar yo aquí? No van con la mentalidad de aportar valor. Y el verdadero networking ocurre cuando piensas en conectar genuinamente. ¿Y cómo conectas genuinamente? Empatía, pensando, ¿cómo puedo ayudar a esa persona? Desinteresadamente. Y ahí de repente cosas mágicas comienzan a ocurrir. Yo mira que no creo en nada, soy agnóstico en todo, pero creo que cuando vas con esa mentalidad y esa actitud de ayudar a las personas y de hacer networking pensando en cómo puedo ayudar a esa persona, de repente cosas increíbles te empiezan a ocurrir. Te empiezan a aparecer lo que yo llamo de ángeles de la guarda, personas que llegan en el momento justo cuando lo necesitaba. Entonces el networking de verdad se trata de dar valor, no se trata de ser interesado. Se trata de interesarnos por los demás. Ese es el gran cambio. Ahí es cuando hacemos networking, de verdad. Cuando vas a eventos, empiezas con small talk, pero enseguida preguntas, ¿y qué haces? Oye, pues puedo conocer a alguien que te pueda ayudar. O tengo ese contacto de Pierina que creo que te puede ayudar mucho. Y quiero ayudarte de verdad. Porque tengo empatía, quiero ayudarte de verdad. Y eso es el verdadero networking, de verdad. Yo creo que para el networking también es importante la paciencia, porque mucha gente da valor y espera recibir valor muy rápido. Y es como, así no funciona el juego. Es, da valor, das valor y tienes la paciencia de esperar para que algún día regrese. Y si no regresa, también estás bien con eso. Totalmente. Eso me recuerda una cosa que es un poco friki con eso. A mí me gusta mucho escribir. Yo tengo un diario y siempre voy escribiendo lo que se me ocurre ese día. Hace tiempo que lo hago y yo creo que es de las cosas que más me han ayudado en la vida. En el avión, sobre todo, que es el momento en el que no tienes internet, ¿no? Y es el momento de creatividad y de escribir en el diario. Y una cosa que hago al final de la semana, los domingos, y escribir en el diario es pensar cuántas personas he ayudado esta semana. Tengo la pregunta los domingos para preguntar cuántas personas he ayudado. Y siempre tengo el target de un mínimo de 5 personas he ayudado de alguna forma. Y esa es la mentalidad que hay que ir. No quiero nada a cambio. No. Mi objetivo es ayudar de alguna forma a 5 personas. Y cuando vas con esa mentalidad, y cuando esa mentalidad de ayudar, y como dices tú, hay que tener paciencia. Yo no estoy pensando, yo no quiero pensar a ver cuándo me devuelve el favor, pero me lo va a devolver muchas veces. Cuando de verdad, genuinamente quieres ayudar a las personas. Y yo creo que ese es el objetivo, dar. Y ya recibirás en algún momento. De verdad, cree en mí que vas a recibirlo. Si vas con esa mentalidad de ayudar, la galaxia, el karma, llámalo como quieras, de verdad se cumple. De verdad se cumple. Porque no es normal la suerte que tengo. Y cuanto más ayudo a personas, más suerte tengo en la vida. Es increíble. Hay una correlación absoluta. Entonces, de verdad, esa es la actitud que tenemos que tener. Pero tenemos que exponernos. De nada sirve ayudar. No, tenemos que estar en los lugares ciertos. Tenemos que ir a los eventos. ¿Qué eventos quiero estar? ¿Qué eventos están las personas que a mí me interesan también? Por ejemplo, cuando me mudé a vivir a Sao Paulo, ¿qué clubs de negocios me pueden interesar? ¿Dónde puedo conocer gente súper interesante? Yo lo primero que hago es buscar clubs. ¿Qué actividades me conectan con personas interesantes que le conectan con las cosas que a mí me gustan? Tenis, por ejemplo. Me conecta tenis, me conecta clubs. Y he conocido gente que ha cambiado mi carrera. Pero porque me he esforzado por estar en los lugares. No te va a caer el networking del cielo. Entonces ahí también la reflexión, piensa en eventos, en clubs, en comunidades. ¿Cuáles son los lugares que frecuentan esas personas que conectan con mis valores y lo que me gusta? Y ahí, segunda pregunta, ¿cómo puedo aportar también valor a esas personas? Y ahí está el verdadero networking. Es este principio de la proximidad que hablan mucho y es estar en los lugares donde las personas que tú quieres conocer o las personas a las que te quieres parecer frecuentan o están en esos lugares. Yo creo que eso también te acerca. Y mucha gente dice tiene suerte, pero yo creo que es la gente más insistente en estar en esos lugares y conocer a esas personas que logran llegar lejos. Insistente no es todo el tiempo pidiéndoles favores, es siempre estando en el lugar adecuado. Lo que comentas de la insistencia
Es fundamental. Lo más importante no es el talento. Lo más importante es esa insistencia. Pum, pum, pum. No ves resultados, pero sigues. Y más ahora que estamos en la sociedad de la gratificación instantánea. Si no vemos resultado inmediato, paramos. Ya está. No, esa es insistencia, es esa fuerza de voluntad de continuar, aunque no veas resultados, pero tú continúas. Cada día. Eso me empezó cuando empecé mi carrera como speaker. Yo los primeros años no tenía demanda. Pero seguía insistiendo, da igual. Yo tiré de ahorros, yo no tenía demanda, pero seguí insistiendo, conectando con personas, yendo a los eventos. Yo fui mucho a eventos como asistente para conectar con organizadores de eventos. Seguí insistiendo. Eso para mí, esa fuerza de voluntad, esa persistencia que tiene que ver con la obsesión. Si tú no tienes obsesión, es imposible ser insistente y tener persistencia. Todo empieza en tener esa obsesión por conseguir algo, ese deseo ardiente por conseguir algo. Oigan, no les quitamos mucho tiempo. Hay un anuncio importante que les queremos contar. Sabemos que muchos de ustedes son emprendedores que están creciendo con sus empresas y que les encantaría hacerle sus propias preguntas a los empresarios y expertos con los que nos sentamos todas las semanas. Por eso creamos La Milla Extra, un lugar donde tendrás acceso a llamadas grupales con los mejores mentores de Instinto. Además, es un espacio donde podrás conectar con fundadores que están viviendo exactamente lo mismo que tú. Como lo prometimos antes, no les quitamos más tiempo. Pueden encontrar la información para ser parte de la comunidad abajo en la descripción. Nos vemos en La Milla Extra. ¿Cuáles son los aprendizajes recientes o las cosas que has escrito en tu diario últimamente que más te han marcado y que más te gustaría compartir con la audiencia que nos estás escuchando hoy? Pues a veces he tenido algunas crisis de ¿lo estoy haciendo esto por impacto o por ego? Y eso me pasa mucho y esto lo escribo y a veces me doy cuenta y digo, me ayuda a poner las cosas en perspectiva. Porque claro, tienes mucho los aplausos. La gente te ve y dice, eres maravilloso, has cambiado mi vida. Y vas alimentando el ego. Y a veces he tenido esa crisis de, ¿estoy haciendo esto por impacto, Borja, o por ego? Porque eso me ha pasado hace poco escribiéndolo, me he dado cuenta, digo, realmente esto es impacto, menos mal, esto es lo que quiero. Porque a veces he tenido esos momentos de decir, ¿no lo estoy haciendo esto por los aplausos? ¿Realmente? ¿No es lo que me está llenando? Y ahí volver a pensar sobre eso, a refletir, a pensar, esto es impacto, no, esto es impacto. Y hasta me puse una línea, ego, impacto. Esto que estoy haciendo es ego, no es impacto, esto es ego. Y esa reflexión me ha ayudado mucho para volver otra vez al ser, porque a veces nos perdemos. Siempre digo que en los éxitos no aprendemos nada. No aprendemos nada en los éxitos. Se aprende cuando la cagas, cuando lo pasas mal. Y claro, yo estoy por suerte y toco madera en un momento de mucho éxito, pero ahí es donde no se aprende a veces y a veces nos perdemos. Yo he visto muchas personas que se pierden en eso y se olvidan del ser y van al tener, no, van al ego, a reforzar mi identidad, que a veces es esa máscara que nos ponemos. Entonces, el diario que me ha hecho volver de nuevo al ser. Escribir las cosas, me doy cuenta a mí mismo. Porque escribir me ayuda a lo que he comentado antes, a ser observador de mis pensamientos y mis emociones. Y eso me ayuda a volver a centrarme a lo que realmente importa también. Quiero hablar de la tercera, que es muy importante porque casualmente hace un tiempo tuvimos nosotros lo llamamos masterclasses, pero es un episodio donde compartimos mucho valor sobre cómo hacer ciertas cosas. Y esta que te estoy hablando creamos un episodio donde le enseñamos a las personas cómo crear marca personal en LinkedIn. Genial. Y aprovechando que estamos contigo, que sabes el valor de la marca personal y que pasaste por LinkedIn, ¿por qué es tan importante crear marca personal? Y segundo, ¿cómo empezamos a crear marca personal? Bueno, es que la marca personal es todo. Ahora porque está en las redes sociales y se habla mucho de marca personal, pero la marca personal siempre ha existido. Al final es la imagen que dejas. Es cuando lo que hablan de ti cuando no estás o en una sala hablan de... Eso es marca personal. Es la huella que vas dejando. Lo que pasa es que ahora está la huella digital. Y ahora eso se ha potencializado muchísimo. Pero la marca personal es fundamental porque cada vez va a ser más importante. Nos van a contratar cada vez más por nuestra red de contactos. Eso es marca personal. Es todo. Si yo estoy aquí sentado o la conferencia que he dado esta mañana, es por mi marca personal. No importa lo bueno que seas o cuán extraordinario eres si el resto de las personas no saben cuán bueno eres. Marca personal. De nuevo, entonces marca personal para mí es el nuevo título universitario. La marca personal. Va a llevar años como un título universitario, pero hay que invertirle a largo plazo. Y eso es muy difícil para muchas personas. Muchas personas salen muy motivadas. Algunas veces en mis conferencias hablo de marca personal. La gente sale muy motivada y un mes haciendo contenido, al mes siguiente paran de hacer contenido. Esto es
un maratón, es largo plazo. Entonces la marca personal primero hay que entender que va a ser todo en el futuro. Tenemos que estar ahí, tenemos que empezar a hacer contenido del área de expertise y volvemos de nuevo, autoconocimiento. ¿Qué quieres compartir? ¿En qué eres bueno? ¿Qué temas te encantan y tienes tus fortalezas? Compártelo al mundo, ese conocimiento. Hay que empezar desde ahí, porque ya digo, la marca personal tenemos que tener clarísimo que es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida. Y para mí ha sido la mejor inversión. Pero sin duda, yo vivo de mi marca personal. Y LinkedIn, además, es una red social infrausada. Totalmente infrausada. Y lo bueno es que es una red social con muy pocos creadores de contenido. El otro día salía un dato que menos del 2% de los usuarios en LinkedIn genera contenido. Es un mar de oportunidades. Cuando otras redes sociales están saturadas, LinkedIn es un mar de oportunidades. Y más ahora que el contenido es pésimo en LinkedIn. La mayoría lo hace con inteligencia artificial, es horrible. Tú entras ahora en LinkedIn y ves el contenido, es para echarse a llorar. No solo hay pocos creadores de contenido, si es que además lo hacen fatal. Entonces es una grandísima oportunidad para generar contenido auténtico. ¿Que puedes apoyarte en la inteligencia artificial? Claro que sí, yo lo hago para ideas. Pero dale tu toque personal. Conta storytelling, autenticidad, muestra vulnerabilidad. Siempre digo que el post que más ha viralizado es uno que empiezo, la cagué, y explicar dónde la cagué y los aprendizajes. Porque nunca la cagas, no hay fracasos, hay aprendizajes. Entonces, hay una grandísima oportunidad en LinkedIn para hacer contenido realmente auténtico y mostrando vulnerabilidad. Y ahí vas a viralizarte más que nunca porque es pésimo el contenido que hay ahora. Pero tienes que ser consciente que es la mejor inversión. Tienes que entrar ahí. De nada sirve tener un perfil LinkedIn increíble si no conectas con personas. Para eso nació LinkedIn, para conectar con personas, para hacer networking. El verdadero networking empieza un evento, pero conecta con esas personas en LinkedIn. Ves aumentando tu red de contactos. Eso te va a dar un valor incalculable. Empieza a generar contenido sobre los temas que a ti te interesen. Una vez por semana. Una vez por semana está increíble. No te va a llevar tiempo. Hay que empezar a usar. Y de verdad, el retorno de inversión puede ser desde encontrar el trabajo de tus sueños, hasta vender, hasta en mi caso conferencias. Todo. El retorno de inversión de LinkedIn es auténticamente brutal. La gente no es consciente del retorno de inversión brutal que hay en esta red social. Hay 5 temas que quiero tocar contigo, 5 conceptos que quiero hablar contigo antes de acabar la conversación. Y el primero de todos es que tienes una mentalidad de aprendiz. ¿Por qué es tan importante afrontar la vida con esa mentalidad para poder progresar en tu carrera y en tus relaciones personales? Es que es todo. Ahora los cambios son exponenciales, más que nunca. Un año ahora es la década de los 90, en términos de cambio, literal. La gente en los años 90, 80, 70, la gente hacía lo mismo en un cubículo durante décadas. Los cambios eran tan pequeñitos que la gente trabajó en un cubículo durante décadas. Era el día de la marmota, literal. Cada día lo mismo. Eso ya dejó de existir, eso ya forma parte del pasado. En esta nueva realidad, ¿qué ocurre? Que los cambios son totalmente exponenciales. Y a cambios exponenciales, ¿qué significa? Que tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo. Tú en las décadas pasadas te podías permitir el lujo de no estar aprendiendo todo el tiempo, porque los cambios eran muy pequeñitos. Entonces no tenías que estar aprendiendo siempre. Ahora no. Ahora los cambios son tan rápidos que tenemos que tener esa mentalidad de eterno aprendiz. En el viejo paradigma laboral había una época de nuestra vida que éramos estudiantes y otra, trabajadores. 2 grandes bloques de nuestra vida. Esa línea está desapareciendo. Vamos a tener que ser eternos estudiantes. Vamos a tener que ser eternos estudiantes y tener esa mentalidad de eterno aprendiz, de estar siempre aprendiendo. Y para eso tenemos que tener el ego bajo control, saber que todos los días tenemos que tener a aprender. ¿Y eso qué significa? Tener rutina de aprendizaje todos los días. Eso es fundamental. Todos los días leer un libro físico, sea 15-20 minutos al día. La rutina de aprendizaje cada día va a ser fundamental. El hábito de la lectura, siempre digo, es de las cosas más importantes que podemos desarrollar. Antes de irnos a dormir, por ejemplo, yo tengo el hábito de leer 15 o 20 minutos antes de irme a dormir. 4 o 5 páginas, máximo. Ese hábito, siempre lo digo, ha transformado mi vida. En vez de estar mirando el móvil antes de irnos a dormir, leer unos minutos antes de ir a dormir, no solo vas a aprender, sino vas a dormir antes y mejor. Y con sueño profundo, en vez de usar las luces azules de la pantalla. Entonces, estar siempre aprendiendo es fundamental. Ser curiosos, como he dicho antes. Curiosidad por aprender. El otro día me preguntaban, Borja, pero ¿cómo hago para aprender sobre inteligencia artificial? Pues pregunta a la inteligencia artificial que te haga un plan de formación de 3 meses personalizado. Nunca fue tan fácil. Curiosidad y autodidacta. Aprender por tu cuenta, más importante que nunca, porque el sistema educativo no te va a dar las herramientas y las habilidades que tú necesitas. El sistema educativo te va a dar habilidades técnicas, no te va a dar power skills, no te va a dar habilidades humanas, jamás. El enfoque es todo el día en habilidades técnicas. Vas a tener que aprender por tu cuenta.
las Power Skills. Vas a tener que aprender por tu cuenta cómo comunicarte, cómo ser persuasivo. Vas a tener que hacerlo por tu cuenta. Entonces, ser curioso y autodidacta va a ser más importante que nunca. Además de mentalidad de aprendiz, ¿qué otros aspectos tenemos que tener o cómo debe ser la mentalidad de una persona que hoy en día quiere ser un líder o quiere tener éxito en su carrera? Pues tiene que tener esa mentalidad de crecimiento y esa mentalidad positiva. Sobre todo positiva. No existe una persona carismática, no existe una persona que sea persuasiva, que sea verdaderamente comunicativa y que sea inspiradora sin ser extremadamente positivo. Esto es fundamental. Para vibrar con energía alta, para transmitir, tenemos que ser súper positivos. Las personas más persuasivas que he conocido en mi vida eran súper positivas. Y eso significa, pues siempre ver el lado positivo, y sobre todo el pensar, ¿qué puedo hacer yo? En vez de quejarnos, que es la actitud de muchas personas, es pensar, ¿qué puedo hacer aquí? Y eso es fundamental. Y ahí mando un reto, que a veces digo en mis conferencias, de no quejarse por una semana. Yo es de las cosas más increíbles que he hecho en mi vida. Ponerme el reto de una semana sin quejarme. De nada, ¿eh? Aunque sean pequeñas micro quejas. Del clima, del tráfico. Una semana sin quejarte. Haz ese desafío porque puede cambiarte. Y es súper difícil. Si te quejas, tienes que empezar de nuevo el desafío. Hasta que finalmente consigas 7 días sin quejarte. Porque la queja te lleva siempre a negatividad. Las soluciones es lo que te lleva a la mentalidad positiva. Yo siempre pienso, ¿para qué quejarme? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos? Es una alegría y ya está. Eso es fundamental, eso es lo más importante. Y siempre tenemos el control sobre cómo reaccionamos a las cosas. Siempre. Siempre estamos decidiendo. Siempre estamos decidiendo si ser un mamón o no, si responder mal a una persona o si ser alegre. Ser alegre es una decisión diaria. Yo cada día decido ser alegre porque tenemos millones de razones para ser negativos. Millones. Y millones de desgracias que nos pasan a todos. Perder personas queridas, problemas en el trabajo, todos tenemos. Y es una decisión diaria decidir ser alegre y vibrar súper positivo. Y eso va a generar un efecto contagio increíble. Y el último tema que quería hablar, que puede sonar medio extraño a las personas que nos están escuchando, es que me contaste que algo muy relevante para ti hoy era que estabas pensando mucho en la mortalidad. ¿Cómo te ha transformado pensar en la mortalidad para, para ser mejor persona, para darlo todo y para liderar mejor? Yo diría que es mi superpoder, ser consciente de verdad. Si no sé por qué, por alguna razón, no lo sé por qué, siempre he sido muy consciente de mi mortalidad. Al contrario que el 99% de las personas, que son cero conscientes, piensan en la muerte como algo muy teórico. No son plenamente conscientes. Yo no sé por qué siempre lo he sido. Tanto que cuando tenía 5 o 6 años, mis padres me llevaban al psicólogo. Porque tenía miedo a morir, con 5 o 6 años. Imagínate el nivel de consciencia, ¿no? Yo me acuerdo preguntar a mis padres, ¿por qué tengo que nacer para morir? No entiendo nada. Y me recuerdo el nivel de ansiedad que tenía. Mi madre me leyó un poco por el lado de la religión, que tampoco conecté, y me dio más ansiedad. Dije, ¿por qué hay alguien que me controla? Y me dio más ansiedad, dijo mi madre, no, mejor le llevamos al niño al psicólogo. Y el psicólogo no funcionó. Continué por varios años teniendo mucha ansiedad, pero con el tiempo esa ansiedad se transformó en gratitud extrema. Yo sigo pensando igual en la muerte, o sea, soy igualmente de consciente de cuando era niño, ahora, igual de consciente, pero desde un ángulo diferente. Yo me despierto cada mañana, bueno, gente que me conoce de cerca, alucina, con un nivel de energía y gratitud, soy un show de mañana, empiezo a hacer flexiones, canto Luis Miguel, porque soy súper consciente. Yo me voy a dormir cada noche, y eso me pasa desde niño, ¿eh? Y pienso, ¿será que me voy a despertar? Porque se pasa a pensar, dormir es una muerte temporal, ¿no? Y yo lo pienso siempre, digo, ¿será que me voy a despertar? Y cuando me despierto con un nivel de felicidad, que claro, con ese nivel de gratitud, es que es imposible. Y siempre digo que ese es mi superpoder, porque el 99% de la población vive como si fuera a vivir siempre. Va en piloto automático. Ese es el gran problema. Y cuando vas así, ¿qué ocurre? No arriesgas, no tomas acción, te quedas en piloto automático, te quedas en el trabajo de mierda que odias, te quedas en la mediocridad muchas veces. Pero cuando cambias la relación que tienes con esto, de repente dices, es que no tengo nada que perder, hay que arriesgar. Relativiza absolutamente todo, hasta tu estrés. Yo es difícil que, modestia aparte, algo me estrese o me genere ansiedad. Porque teniendo esto presente, relativizas absolutamente todo. Y sobre todo te cambia el chip. Yo creo que es lo que te hace cambiar el chip y decir, es que es un día más. Y cuando cambias eso, cuando piensas que puede ser un día, en 5 días o en 5 años, todo en tu vida cambia de una forma exponencial.
Excelente, Borja. Vamos para preguntas rápidas, no tan rápidas, que es la última sección del podcast. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No busques agradar a las personas. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Odio el título porque no hace justicia al libro, pero voy a decir el de cómo influir en las personas, cómo hacer amigos e influir en las personas. A nadie le gusta el título. Pero es un libro que me marcó y me ayudó a ser consciente que esos son power skills. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Que dejar a la persona mejor de lo que estuvo antes de interactuar conmigo. ¿Cuál es tu definición de éxito? Pues yo diría la frase de Winston Churchill, que es pasar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y por último, si las personas pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? Remitiría al estudio que siempre pongo en mis conferencias, que el 85% del éxito depende de los power skills. 85% del éxito, no de las habilidades técnicas. Quien triunfa no es quien más sabe, es quien mejor comunica. Y eso tiene que quedar clarísimo. Excelente, Borja, mil gracias. Mil gracias por esta conversación. Que la gente no crea que viajo desde España, desde Sao Paulo para grabar con nosotros. Fue una bonita coincidencia, pero te agradezco mucho tu tiempo. Gracias a ti, es un gustazo estar aquí. Y como siempre, Dani, ven para la foto. YouTube te conoce más que tu ex y que cualquier persona en el mundo. Así que si disfrutaste de este video, YouTube cree que vas a disfrutar mucho de este. Entra, dale click. ¿Qué estás esperando?